Hoy en día, la mayoría de usuarios que utilizan un ordenador prefieren un sistema operativo destinado a la multitarea, es decir, sistemas operativos destinados a todo tipo de necesidades. Cuando te hablo de sistemas operativos, lo más lógico es que se te venga Windows a la cabeza. Pero, ¿sabes que existen alternativas a los sistemas operativos de Windows capaces de hacer las mismas funciones? En este vídeo hablaremos sobre Ubuntu 23.04 y cómo puedes instalarlo en una máquina virtual VMware sin que afecte a tu sistema operativo principal. Sean bienvenidos un día más al canal de Soy Compoméis y sin más dilación, comenzamos. Antes de comenzar con los pasos, hablaremos por encima sobre Ubuntu. Ubuntu es un sistema operativo de código abierto envuelto en una distribución de GNU Linux Debian. Y ahora pensarás, ¿a qué se refiere a que es un sistema operativo de código abierto? Cuando nos dirigimos a este tipo de sistemas operativos, van referidos a que su código de desarrollo ha sido accesible para todo el mundo y no requiere de ninguna licencia para activar todas sus características. En este caso, Ubuntu procede a partir del código abierto raíz de Debian. Ojo, no significa que todos sean de código abierto, ya que existen distribuciones que son software propietario y sí requieren de una licencia. El ejemplo más conocido sería macOS. Volviendo al apartado de Ubuntu, dispone de dos distribuciones que suelen lanzarse durante el año. A fecha de que grabo este vídeo, se ha lanzado la versión 23.10 de Ubuntu, pero en abril se lanzó la versión 23.04, que es la que vamos a instalar en este vídeo. Otro detalle es que Ubuntu lanza sus versiones más estables en los años pares. De hecho, en la página oficial de Ubuntu, a la hora de descargar una versión, te recomienda que instales la versión 22.04 antes que la 23.04 o 23.10. Esto se debe principalmente a que este tipo de versiones en concreto ofrecen hasta 5 años de seguridad y autorizaciones de mantenimiento, a diferencia que las versiones impares que solo ofrecen un año. En nuestro caso, nos hemos decantado con una versión impar, ya que al tratarse de una instalación en una máquina virtual, su finalidad será trastear y hacer comprobaciones. El tema del mantenimiento es lo de menos. Te dejo un enlace en la descripción donde puedes conocer más en detalle sobre el sistema operativo Ubuntu. Tras esto, comenzamos con los pasos a llevar a cabo. Prerequisitos: descarga VMware y Ubuntu 23.04. Primero de todo, nos hará falta tener instalado el programa VMware Workstation y la imagen ISO de Ubuntu 23.04 desde los sitios web oficiales. Como bien he dicho antes, vamos a hacerlo con una versión impar, pero puede servirte con cualquier distribución de Ubuntu. Te dejo los enlaces en la descripción para que puedas descargarlos sin calentarte la cabeza. Para comenzar la instalación, asegúrate también de tener un mínimo de memoria RAM, CPU y almacenamiento. Estaríamos hablando de un mínimo de 4 GB de RAM, 2 núcleos de CPU y 50 GB de almacenamiento. Ten en cuenta que aunque con menos rendimiento ya te funcione, la máquina virtual necesita tener algo de margen, ya que para ejecutar la máquina virtual, VMware tiene que ejecutarse y aparte el sistema operativo anfitrión se encuentra haciendo trabajos en segundo plano. Sentido común. Paso 1. Crear una nueva máquina virtual. Vale, cuando ya tengamos todos los prerequisitos preparados, comenzamos con la creación de la nueva máquina virtual. Para ello, abre VMware Workstation y haz clic en crear una nueva máquina virtual. Lo primero de todo, seleccionamos la opción de instalarlo más tarde, ya que si seleccionamos la ISO, VMware detectará automáticamente el tipo de sistema operativo y nos obligará a seleccionar todas las opciones de instalación. A continuación, nos pide el tipo de sistema operativo. En este caso, seleccionamos un Ubuntu de 64 bits. No existe otra alternativa. Las versiones recientes de Ubuntu solo incluyen versiones de 64 bits. Lo próximo será seleccionar el nombre de la máquina virtual y su ubicación, a tu gusto. Ahora, te pedirá que selecciones una capacidad de almacenamiento. VMware te recomienda una cantidad, en este caso 20 GB, pero te aconsejo que sea algo más, básicamente porque nunca se sabe. Asignale entre 30 y 40 GB. Las opciones de abajo constan en la forma de cómo VMware distribuir el almacenamiento, si lo quieres en formato simple o distribuido. Para este caso, marca la opción de distribuida, por si en un futuro quieres mover esa máquina virtual a otro lugar. Para finalizar, accedemos a la customización de hardware y en el apartado de CD-DVD seleccionamos la opción de usar un archivo de fichero y agregamos la imagen de Ubuntu 23.04. Comprobamos las opciones de configuración de la máquina. Asegúrate de que tiene los 2 GB de RAM y los 2 núcleos de CPU. Si tienes un PC potente, puedes agregarle más requisitos a la máquina. Eso ya a tu elección. Cuando lo tengamos claro, pulsamos en finalizar. Paso 2. Instalar Ubuntu 23.04. Ya está todo preparado para ejecutar la máquina virtual. Ahora iniciará y la máquina detectará automáticamente el grupo de Ubuntu. Cuando se ejecute, lo primero de todo, se te abrirá el escritorio junto con una ventana emergente. Te pedirá un idioma y a continuación te pedirá si lo quieres instalar o probar. Si marcas la opción de probar, no te preocupes. En cualquier momento te da la opción de instalarlo, ya que en el escritorio y en el panel rápido tienes el acceso directo para comenzar la instalación. Paso 3. Paso a paso instalando Ubuntu 22.04. Comenzamos la instalación seleccionando el idioma y la distribución del teclado, a tu gusto. En las opciones de internet te aconsejo de que no la actives. Esto déjalo para más adelante, ya que vamos a centrarnos en la configuración de la instalación. El próximo paso nos pedirá el tipo de instalación para comenzar. Puedes elegir entre dos,
pero te aconsejo de que selecciones la mínima, ya que si seleccionas la instalación normal, Ubuntu instalará aplicaciones secundarias de oficina, reproductores de audio vídeo, etc. Y eso no nos interesa en este momento. Al igual pasa con las otras opciones, te da la posibilidad de elegir entre soporte básico y soporte adicional. Al tratarse de una instalación básica, te aconsejo marcar la instalación mínima y software de ceros para controladores gráficos y Wi-Fi. Ahora es donde viene la variedad. A la hora de la instalación existen varias opciones en las que puedes elegir entre fácil, borra todo el disco e instala Ubuntu, o funciones avanzadas de cifrado. Con esta opción, parte es automática y otra manual. Lo que hace básicamente es eliminar todo el disco duro y Ubuntu te asignará automáticamente las particiones. Ten en cuenta que esta opción es irreversible, ya que no tendrá en cuenta si tienes otro sistema operativo instalado en el disco. Aparte, Ubuntu permite una opción con la que puedes combinar LVM para cifrar la instalación para una mayor seguridad. Intermedia, añadir Ubuntu junto al sistema operativo X. Esta opción, parte es automática. La jerarquía de Ubuntu permite combinarse con otras distribuciones de Debian o incluso con sistemas operativos Windows. En este último caso, Ubuntu te creará las particiones necesarias para poder combinarse con Windows. Y difícil, particionado manual. Esta opción te la recomiendo si eres un usuario avanzado, ya que independientemente de lo que tengas instalado, el proceso es manual por completo y un error puede hacer perder toda la información que tengas almacenada. En este vídeo vamos a decantarnos por la opción fácil. No obstante, te enseñaré en otros vídeos cómo hacer una instalación correcta de forma manual y a utilizar el cifrado LVM en la instalación de Ubuntu. Para finalizar, te pedirá que selecciones la región de tu ubicación, la configuración de tu usuario y el tema de visualización de la interfaz, a elección entre claro u oscuro. Tras esto, Ubuntu comenzará a instalarse en tu máquina virtual. Ten en cuenta que es un proceso algo lento, pero no te preocupes. Durante este tiempo puedes aprovechar para hacer otras cosas o esperarte, como veas. Cuando finalice la instalación, te pedirá que reinicies la máquina virtual y tras esto ya podrás ejecutar Ubuntu sin problemas. Paso 4. Configuración inicial de Ubuntu. Una vez completada la instalación e iniciado sesión, procedemos a instalar todas las actualizaciones de Ubuntu. Para ello, tenemos que conectarnos a una conexión a internet, obvio. Este proceso puede hacerse de dos formas, tanto por interfaz gráfica como por terminal. En este caso, me voy a decantar por la segunda, ya que es la forma más cómoda de instalarlas. Para ello, pulsa la combinación Ctrl-Alt-T. Se te abrirá un terminal y ahora inserta este comando. Te pedirá clave de administrador. Ahora, Ubuntu descargará e instalará automáticamente las actualizaciones pendientes, ya sean de controladores o paquetes dependientes de software. Por decirlo de alguna manera, este proceso es similar al que hace un sistema operativo de Microsoft con Windows Update. Conclusión: Ubuntu se considera una de las mejores alternativas a los sistemas operativos de Microsoft, gracias a su sencillez en la instalación y a sus amplias opciones de personalización. No obstante, al tratarse de algo fuera de lo normal, puede resultarte un dolor de cabeza a la hora de buscar las funciones básicas de administración, pero no te agobies, es más fácil de lo que parece. Y esto es todo. Ahora tienes Ubuntu 23.04 funcionando en tu máquina virtual VMware y sin que afecte a tu sistema operativo principal. No obstante, también puedes seguir este proceso de instalación para instalarlo como sistema operativo anfitrión. Cualquier duda o problema durante la instalación, déjamela en los comentarios, estaré encantado de responderte. Espero que este tutorial te haya sido de mucha utilidad y si es así, no dudes en darle ese botón de like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nada sobre la informática y sus derivados. Un saludo y hasta el próximo vídeo.